Teoría de la literatura de los formalistas rusos, por Jacobson, Tinianov, Eichenbaum, Brick, Shklovsky, Vinogradov, Tomaszewski, Prop. Antología preparada y presentada por Stevan Todorov. Hacia una ciencia del arte poético, por Roman Jacobson. Era la época de los jóvenes experimentadores en las artes y en las ciencias. En el curso del invierno de 1914 a 1915, algunos estudiantes fundaron el Círculo Lingüístico de Moscú bajo los auspicios de la Academia de Ciencias. Dicho círculo se dedicaba a promover la lingüística y la poética. Como lo decía el programa de sus organizadores, sometieron al secretario de la Academia, el célebre lingüista Shakhmatov. A la iniciativa de Brick, apoyado por un grupo de jóvenes investigadores, debemos la publicación de la primera antología colectiva de estudios sobre la teoría del lenguaje poético. Y luego, a comienzos de 1917, la formación de la nueva Sociedad del Estudio del Lenguaje Poético, que será designada más tarde con la abreviatura de OPOYAS, y que colaborará estrechamente con el Círculo de Moscú. El aspecto lingüístico de la poesía fue puesto deliberadamente de relieve en todas estas empresas. En esa época, comenzaban a abrirse nuevos caminos en la investigación de la lengua. El lenguaje de la poesía es el que se prestaba más para ello, porque este dominio, descuidado por la lingüística tradicional, permitía salirse de las huellas de los neogramáticos y además, porque la relación entre medios y fines, así como del todo con las partes, o sea, entre las leyes estructurales y el aspecto creador del lenguaje, se encontraban más al alcance del observador al discurso poético que en el habla cotidiana. Por otra parte, el denominador común de las bellas letras, la impronta de la función poética en su estructura verbal, aportaba una dominante meta en el conjunto de los valores literarios. La historia de la literatura se encontraba dotada de un hilo conductor y prometía unirse a las ciencias nomotéticas. La significación primordial del término poesía en griego antiguo es creación, en la antigua tradición china shi, poesía, arte verbal, y chich, finalidad, designio, fin. Son dos nombres y conceptos estrechamente vinculados. Ese carácter netamente creador y finalista del lenguaje poético es el que trataron de explorar los jóvenes rusos. El formalismo, una etiqueta vaga y desconcertante que los detractores lanzaron para estigmatizar todo análisis de la función poética del lenguaje, creó el espejismo de un dogma uniforme y consumado. Sin embargo, como repetía Eichenbaum, todo movimiento literario o científico debe ser juzgado ante todo en base a la obra producida y no por la retórica de sus manifiestos. Desgraciadamente, al discutir el saldo de la escuela formalista, hay una inclinación a confundir los eslogans pretenciosos e ingenuos de sus heraldos con el análisis y metodología innovadora de sus investigadores científicos. La búsqueda progresiva de las leyes internas del arte no eliminaba del programa de estudio los problemas complejos de la relación entre este arte y los otros sectores de la cultura y de la realidad social. Es evidente que entre los investigadores de estas leyes inmanentes, nadie había tomado en serio los folletines que lamentaban las discrepancias en el seno de la OPOYAS y anunciaban para impresionar al lector que, en el arte libre desde siempre con respecto a la vida, el color de la bandera que corona la fortaleza no puede ser reflejado de ninguna manera. Pero los que polemizaban contra el método formal solían aferrarse precisamente a estas butedades. Sería igualmente erróneo identificar el descubrimiento e incluso la esencia del pensamiento formalista con los vacuos discursos sobre el secreto profesional del arte, que consistiría en hacer ver las cosas desautomatizándolas y volviéndolas sorprendentes, mientras que en realidad el lenguaje poético opera un cambio esencial en las relaciones entre el significante y el significado, así como entre el signo y el concepto. Evidentemente, el desarrollo internacional del análisis estructural en lingüística y en las otras ciencias sociales en el curso de la época siguiente aportó numerosas correcciones a las hipótesis preliminares, nuevas respuestas a los problemas anteriores y planteó numerosos problemas imprevistos. Debe reconocerse, sin embargo, la contribución sustancial de los pioneros rusos de los años de 1910 a 1920 en el dominio de la poética, al progreso del pensamiento científico en lo que concierne a la lengua en la diversidad de sus funciones. Estas ideas vivificadoras se difundieron mundialmente sobre todo por intermedio del grupo ruso-checo formado en Praga en 1926 a imagen del Círculo Moscovita. Quiero citar aquí a uno de los más finos y serios representantes del equipo, Tomaszewski, quien en ocasión de nuestro último encuentro en Moscú
en 1956, me hizo observar que las ideas más osadas y estimulantes del movimiento permanecen aún en la sombra. Podrían citarse las penetrantes observaciones sobre la correlación de las funciones referencial y poética, o sobre la interdependencia de la sincronía y la diacronía y, ante todo, sobre la mutabilidad desconocida de ordinario en la jerarquía de los valores. Los trabajos que extendían los principios sintácticos al análisis de enunciados completos y de su intercambio dialógico han llegado a uno de los más grandes descubrimientos de la poesía rusa, el de las leyes que rigen la composición de los temas folclóricos, o de las obras literarias. Desde el comienzo, las cuestiones teóricas retuvieron la atención de los investigadores, como lo señala el título de sus primeras publicaciones. Pero si bien no faltan las tentativas de hacer un balance de la doctrina, tal como el meditado libro de Engelgard, lo que permanece como más significativo de los formalistas es la discusión, tanto la oral como la reflejada en sus escritos. Se encuentran allí la complementariedad necesaria de las diversas perspectivas, tal como se ha manifestado en los diálogos de Platón, y erigida, en principio, en la concepción fundamental de Niels Bohr. El encuentro de los analistas del arte poética con sus maestros en lo que pone a prueba la investigación y la enriquece, no por azar del círculo lingüístico de Moscú, contó con sus miembros a poetas como Mayakovsky, Pasternak, Mandelstam y Aseyev. En la crónica de los debates en el Círculo de Moscú y en la Opoyaz, tal vez los más encarnizados y sugestivos son los que conciernen a la relación entre las propiedades puramente lingüísticas de la poesía y sus caracteres que trascienden los límites de la lengua y pertenecen a la semiología general del arte. Los años 20 dieron a los estudios rusos de poética una fuerte envergadura. La investigación, la enseñanza, la lista de los autores de las publicaciones de institutos consagrados al estudio de la poesía y las otras artes, de cursos y conferencias, se acrecentaron constantemente. La crisis de crecimiento era inminente. El desarrollo constante de la poética exigía un nuevo impulso de la lingüística general que era tan solo embrionaria, pero esa inhibición temporaria se transformó en un letargo de larga duración. La interrupción prolongada en el estudio del lenguaje de las bellas letras en su carácter de fenómeno estético, como lo señala una publicación reciente de la Academia de Ciencias de la URSS. Es debido menos a la lógica interna del proceso del conocimiento que a las limitaciones extrínsecas del pensamiento científico. El carácter de esas barreras ha sido evidenciado por el eminente poeta Kirsanov en el primer Congreso de Escritores Soviéticos, llevado a cabo en Moscú en 1934. Pueden tocar los problemas de la forma poética, de las metáforas, de la rima o el epíteto, sin provocar la respuesta inmediata. ¡Detened a los formalistas! Todo el mundo está amenazado de ser acusado del crimen formalista. Ese término se ha transformado en el punching ball para ejercitar los bíceps de los críticos. Toda mención de la figura fónica o de la semántica es automáticamente seguida por un rechazo al formalista. Ciertos críticos caníbales han hecho de este santo y seña un grito de guerra para defender su propia ignorancia en la práctica y en la teoría del arte poético, y para arrancar el cuero cabelludo a cualquiera que ose perturbar el wigwam de su oscurantismo. Pese a las enojosas supervivencias de estas actitudes de odio, se observa actualmente una tendencia a retomar, a reinterpretar, a desarrollar con un nuevo impulso creador las verdaderas conquistas de la lingüística y de la estética soviética de los años 20, confrontándolas con las corrientes actuales del pensamiento lingüístico y semiológico e integrándolas en el sistema conceptual actual. Esta beneficiosa tendencia se manifiesta vivamente en los debates y en interesantes trabajos de los jóvenes investigadores de Moscú, Leningrado y Tartu. Presentación por Skleban Todorov. Formalismo fue el nombre que designó, en la aceptación peyorativa que le daban sus adversarios, la corriente de crítica literaria que se afirmó en Rusia entre los años 1915 y 1930. La doctrina formalista se encuentra en el origen de la lingüística estructural, o por lo menos de la corriente representada por el Círculo Lingüístico de Praga. Actualmente, numerosos dominios están afectados por las consecuencias metodológicas del estructuralismo. De esta manera, las ideas de los formalistas se encuentran representadas en el pensamiento científico actual. Sus textos, en cambio, no pudieron franquear las múltiples barreras aparecidas posteriormente. El movimiento estaba ligado en sus comienzos a la vanguardia artística, el futurismo. Este ofrecía los eslogans de sus poetas, Jilepnikov, Mayakovsky, Kruchenchi, para así recibir como retribución generosa, explicación y justificación. El parentesco señalado vincula directamente el formalismo del arte actual.
A través de las épocas y bajo diversas denominaciones, la ideología de las vanguardias permanece aparentemente estable. Debemos a los formalistas una teoría elaborada de la literatura, título de una obra parecida entonces, de la que la nuestra ha tomado el nombre, que debía ensamblarse naturalmente con una estética que, a su vez, forma parte de una antropología. Ambición difícil que desenmascara lo que toda la literatura sobre la literatura no llega a disimular a pesar de su abundancia verbal. Poco se ha avanzado sobre las cualidades intrínsecas del arte literario. Cuando se trata de hacer el balance del pasado, tarea en la que se empeñan eruditos y sabios congresos, las teorías formalistas aparecen en lugar privilegiado. No presentaremos en este prefacio una exposición sistemática de la doctrina formalista. Los textos que siguen son suficientemente explícitos. El primero nos ofrece un bosquejo histórico de los 10 primeros años de la actividad formalista. Traducir la doctrina en términos de lingüística moderna sería una tentativa que rebasaría el marco de una introducción. Nos hemos asignado esa tarea en otro estudio. Nos limitaremos aquí a algunas indicaciones históricas y a algunas consideraciones de orden más general. Actualmente, nos parece que las ideas alrededor de las cuales se ha constituido la doctrina del formalismo se encuentran al margen del sistema. Se trata de las ideas sobre el automatismo, de la percepción y el papel renovador del arte. El hábito nos impide ver, sentir los objetos. Es necesario deformarlos para que nuestra mirada se detenga en ellos. Esa es la finalidad de las convenciones artísticas. El mismo proceso explica los cambios de estilo en arte. Las convenciones, una vez admitidas, facilitan el automatismo en lugar de destruirlo. 30 años después, la teoría de la información resucita las tesis de Shklovsky, explicando que la información aportada por un mensaje disminuye a medida que su probabilidad aumenta. Como buen formalista, Norbert Wiener afirma, aún en los grandes clásicos del arte y de la literatura, no se encuentra ya gran cosa de su valor informativo porque el público se ha familiarizado con su contenido. Los escolares no aman a Shakespeare porque no ven en su obra nada más que una cantidad de citas conocidas. Sin embargo, identificar el valor de una obra con su novedad, como a veces hicieron los formalistas, es una simplificación exagerada. Otro principio adoptado desde el comienzo por los formalistas es el de colocar la obra en el centro de sus preocupaciones. Rehuyen el enfoque psicológico, filosófico o sociológico que regía entonces la crítica rusa. En este punto, sobre todo, los formalistas se distinguen de sus predecesores. Según ellos, no se puede explicar la obra a partir de la biografía del escritor, ni a partir de un análisis de la vida social contemporánea. En este primer periodo, las concepciones de los formalistas se habían fundido ampliamente. En casi toda Europa se produjo un movimiento análogo hacia la misma época. La evidencia misma de estas afirmaciones las hace actualmente menos interesantes. Además, como toda teoría construida a partir de la negación de un dogma existente, de un vuelco de valores, esta no llega a salir del marco de la concepción criticada. Una vez que se rechazan las opiniones tradicionales, no nos queda saldo positivo. De todas maneras, estas mismas ideas revestirán otra forma a lo largo del desenvolvimiento posterior del formalismo y darán nacimiento a una teoría que sigue siendo actual. Otra idea importante para la primera fase del formalismo es la que Shklovsky resume en el título de uno de sus artículos, el arte como artificio, rechazando toda mística que no hace más que oscurecer el acto de creación y la obra misma. Los formalistas tratan de describir su fabricación en términos técnicos. Sin duda, la tendencia artística más próxima a los formalistas es aquella que es más consciente de sus propios medios. La concepción de fabricación se reforzó aún más cuando, después de la revolución de 1917, este espíritu se expande sobre toda la cultura soviética. Un punto de partida totalmente nuevo hace creer en el poder de la técnica. Provistos de una nueva terminología, los investigadores quieren explicar todo lo que sus predecesores han declarado inexplicable. Pero, solo más tarde, los formalistas sacarán las conclusiones teóricas de estos principios positivistas. Los años que siguen son años de trabajo intenso. El grupo se apoya sobre los principios elaborados y aborda un gran número de problemas de la teoría literaria, así como de la literatura rusa y también de la occidental. Problemas que hasta entonces no habían sido advertidos. Recordemos los principales temas teóricos: la relación entre lengua emocional y lengua poética, la constitución fónica del verso, la entonación como principio constructivo del verso, el metro, la norma métrica, el ritmo en verso y en prosa, la relación entre ritmo y semántica en poesía,
la metodología de los estudios literarios, el modo en que las exigencias impuestas a la obra por la realidad interfieren con las que reclama por su propia estructura, la estructura del cuento fantástico, la tipología de las formas narrativas, etc. En el curso de estos años, se produce una modificación imperceptible. Como se ha mostrado, el formalismo está estrechamente vinculado en sus comienzos con la vanguardia artística de la época. El nexo no se manifiesta solamente a nivel teórico, sino también a nivel del estilo, como lo muestran los primeros textos formalistas. La búsqueda de lo paradójico, las digresiones líricas, reemplazan a menudo la argumentación fundada, propia del razonamiento científico. Estos textos aparecen así en su mayor parte en revistas artísticas y llegan a ser materia de discusiones animadas de donde están ausentes los escrúpulos de la erudición. Este rasgo se desdibuja en las obras publicadas en el curso de los años siguientes. Lo paradójico y la fórmula espiritual dan lugar a un pensamiento riguroso y lógico. Esta transformación es debida en parte a una evolución personal, en Jacobson por ejemplo, pero también a la importancia lograda por los trabajos de algunos de los jóvenes participantes del grupo como Tizianov, Tomaszewski, Vinogradov. El espíritu de vanguardia persiste, con la diferencia de que la actitud hasta entonces artística se torna científica de allí en adelante. Si todas las obras enumeradas no fueran más que una ilustración de los principios elaborados anteriormente, no hubieran contribuido a la evolución de la doctrina. Uno de estos principios, empero, ha abierto el camino al perfeccionamiento ulterior, el que postula que el método debe ser inmanente al estudio. Se ve así que su valor se encuentra a un nivel superior, puesto que este principio no excluye los diferentes enfoques de un mismo objeto. Un método inmanente implica la posibilidad de recibir sugerencias de los hechos analizados. En efecto, los formalistas modifican y perfeccionan su método cada vez que encuentran fenómenos irreductibles a leyes ya formuladas. Esta libertad ha permitido 10 años después de los manifiestos del comienzo, una nueva síntesis, muy diferente a la primera. Esta actitud ha reforzado el positivismo ingenuo de los formalistas. Muy a menudo declaran a la cabeza de sus obras que la ciencia es independiente de toda teoría. De creerles, no existiría en su trabajo ninguna premisa filosófica o metodológica. Del mismo modo, ellos no tratan de sacar las consecuencias que surgen de sus trabajos, y aún menos de generalizarlas en una metodología de las ciencias humanas. No puede dejar de sorprender una declaración tal de parte de estos estudiosos que, negando todo valor autónomo a su método, han elaborado de hecho una de las doctrinas metodológicas más logradas. Actualmente, hasta se les podría reprochar el no haber pensado más que en la metodología. Esto muestra una vez más que, en ciencia, el positivismo ingenuo es siempre ilusorio. Es más bien el índice de un fenómeno corriente en los empiristas, la falta de conciencia de sus propios medios, incluso de la esencia de sus actos. Tizianov, en sus últimos artículos, esboza la nueva síntesis. Encontramos allí muchas ideas que confirmarán su importancia en los años siguientes. En primer lugar, está la distinción entre forma y función del elemento, signo literario. Esta pareja puede estar relacionada con la dicotomía sausariana de significante y significado. Pero como se trata de literatura, es decir, de un sistema significativo de segundo grado, las dos nociones están en este caso no solo inseparablemente unidas, sino también confundidas. Estando constituida la forma por signos lingüísticos, se puede comprender la interpretación que ella provoca a nivel del lenguaje común, como también la capacidad de una misma sustancia de participar tanto en el anverso como en el reverso del signo, en épocas o autores diferentes. De esta manera, se introduce la confusión que consiste en clasificar erróneamente los elementos formales bajo la categoría de sentido y viceversa. Tomemos un ejemplo. El viaje en búsqueda de un medio de existencia no es un elemento formal para la novela picaresca del siglo XVI. Más tarde, en cambio, llega a ser simple procedimiento que puede tener funciones diversas. Así es como se permite al autor vincular situaciones diferentes conservando siempre el mismo héroe. Primera función: expresar sus impresiones sobre diversos lugares visitados. Segunda función: o bien, presentar los retratos de diferentes personajes que, de otro modo, no serían compatibles en el mismo relato. Tercera función, etc. Estos dos aspectos del discurso literario se encuentran en una interdependencia compleja. La noción de significación funcional se revela particularmente útil en literatura, donde estamos en presencia de un material heterogéneo. Ella nos permite colocar en un mismo plano elementos tan diferentes como el ritmo, la construcción fónica y fonológica, los procedimientos de composición, las figuras retóricas, etc. Tizianov
introduce una distinción importante en la noción de función. Esta puede ser definida sea en relación con las otras funciones parecidas que podrían reemplazarla, sea en relación con las funciones vecinas con las cuales entra en combinación. Además, ella se manifiesta a muchos niveles. Sí, para la función sinoma de combinación, el primer nivel es el de la función constructiva, es decir, la posibilidad de incluir los signos en una obra. En el nivel siguiente encontramos la función literaria, es decir, la inclusión de las obras en la literatura. Finalmente, toda la literatura es integrada en el conjunto de los hechos sociales gracias a su función verbal. En consecuencia, el orden de la descripción, el procedimiento, adquiere una importancia particular, ya que la confusión de niveles equivale a la falsa interpretación del sentido. Así, aparece el concepto de jerarquía, presente tanto en el fenómeno estudiado como en el desarrollo de nuestro análisis. En el interior de cada clase jerárquica, las formas y las funciones constituyen sistemas, y no simples conjuntos de hechos yuxtapuestos. Cada sistema refleja un aspecto homogéneo de la realidad, llamado serie, por Tinianov. Así, en una época determinada, encontramos al lado de la serie literaria una serie musical, teatral, etc., pero también una serie de hechos económicos, políticos y otros. Una vez más, el orden lógico de las relaciones juega aquí un papel primordial. Es solamente por su conocimiento que llegaremos a abarcar la totalidad de los hechos. Tal punto de partida permite integrar la dimensión histórica en el estudio estructural de la literatura o de toda otra actividad social. En este esbozo de la antropología social, los partidarios actuales del estructuralismo encontrarán una correspondencia entre sus puntos de vista y los de los formalistas. Se percibe rápidamente que la mayor parte de estas ideas no pueden aspirar a ser completamente originales. Colocar la obra literaria en el centro de la atención, examinar sin prejuicios su materia y su construcción, es una tarea que ha llevado a los pensadores de todas las épocas y de todos los países a conclusiones que se aproximan a las de los formalistas. Los creadores lo hicieron más frecuentemente que los críticos. En Francia, más o menos en la misma época, Mallarmé, André Gide, Marcel Proust expresaron a menudo las mismas reflexiones sobre el arte literario. La correspondencia es particularmente sorprendente en el caso de Valéry, quien, por sus puntos de vista teóricos, se revelaron como un formalista, por excelencia. Pero entonces, ¿tiene un valor particular las teorías del formalismo? Y si es así, ¿en qué consiste? ¿Por qué el formalismo ha dado origen a la metodología actual de las ciencias humanas y no a otra doctrina? Pues, ciertamente, no es el estilo lo que asegura perenidad a los escritos de los formalistas. Para tener la posibilidad de dar una respuesta justa a este problema de valor, es necesario, sin duda, captar ante todo el criterio que lo funda. El trabajo científico no puede reducirse a un resultado final. Su verdadera fecundidad reside en la actividad por medio de la cual ese trabajo se actualiza, en sus contradicciones inherentes, en sus impases meritorios, en sus grados sucesivos de elaboración. El pedagogo exige un tratado que describa un sistema acabado de fórmulas perfectas, no el investigador, quien encuentra en las aproximaciones de su predecesor un punto de partida para su trabajo. El contenido de una obra científica, como el de una obra de arte, no se confunde con su mensaje lógico, que se resume en un pequeño número de proposiciones. Es lo mismo que afirmar el carácter finito del conocimiento, pretender que es posible agotarlo, sin tener en cuenta a aquel que, observándola, formula el sentido de la realidad. Las ideas abstractas se sitúan más acá de la obra científica que, para constituirse, exige ser integrada en una experiencia personal. A partir de esto, una concepción solo se expande después de su primera formulación, cuando ella se encuentra sostenida por un conjunto de formas y de relaciones vividas. No se trata entonces, en el trabajo científico, de comunicar un conocimiento que ha tomado ya su forma definitiva, sino de crear una obra, de escribir un libro. Los formalistas han sabido dejar en sus libros la impronta de su esfuerzo. Descubrimos allí no solamente un resultado, sino también un acto. Es una obra que lleva en sí misma la imagen de su devenir. Así vemos que, paradójicamente, el doble peligro que representa tanto la verificación de las teorías como el mejor conocimiento de los hechos es ilusorio. Ni la confirmación de las hipótesis que las hacen evidentes y las sustrae así del pensamiento activo, ni su refutación que las obliga a concentrarse con ocupar un lugar en la historia de las ideas, pueden alterar el valor de la obra científica. El paso dado por la teoría del formalismo desde la vanguardia artística a la vanguardia científica no es ocasional ni inexplicable. A este nivel, ambos procesos marchan juntos y llegan a conjugarse. Podría justificarse así
todo conocimiento de la literatura, conocimiento que, de otra manera, no alcanzaría nunca una calidad comparable a la de la obra de arte analizada. Actualmente, podemos preguntarnos cuál es la significación del formalismo para nosotros, en qué medida corresponde a nuestra imagen del conocimiento de la literatura. Esta pregunta nos obliga a colocar en primer plano la pareja constituida por el método y el objeto de estudio. El reproche de formalismo dirigido a los formalistas parece injustificado y, considerando el grado de nuestros conocimientos actuales, su análisis conceptual del hecho literario se mantiene, según nuestra opinión, siempre válido. Si no se reduce el método a una serie de procedimientos técnicos de descomposición y recomposición, se podrá percibir que el programa anunciado está aún lejos de ser realizado. Se objetará que la imagen de la literatura que surge de sus análisis es relativamente pobre y que no supera el grado de complejidad de un relato mítico. Sin embargo, esta impresión de simplismo en los resultados se debe a la complejidad estructural de la obra literaria, forma superior de expresión propia de nuestra civilización. Los formalistas han distinguido justamente en el interior de la obra la presencia de varios planos superpuestos que, aunque poseen sustancia diferente, poseen funciones correlativas: los fonemas, la prosodia, el ritmo, la entonación, etc. Pero el análisis literario no puede detenerse aquí. Esta estratificación no corresponde a la verdadera multiplicidad de significaciones inherentes a la obra. En realidad, el nivel del relato constituido por los elementos lingüísticos sirve de significante al mundo virtual, a los caracteres de los personajes y a los valores metafísicos. El creador se encuentra también inmerso en esta red, no en su personalidad concreta, sino por una imagen indisolublemente integrada en la obra. Su sensibilidad es un significado suplementario. El método elegido no limita nuestro objeto. En efecto, podemos integrar en el análisis todo nivel de significación que encontremos útil aislar. El carácter del código nos indicará los medios y las técnicas a utilizar. Esto prueba una vez más la riqueza del camino propuesto por el formalismo. Durante los 15 años que duró su actividad, los formalistas produjeron una cantidad considerable de obras. Una antología supone en consecuencia una elección que, aun siendo inevitablemente subjetiva, no debe deformar la imagen de la doctrina. Diversas exigencias nos han impuesto restricciones. En primer lugar, el título de la colección. Si bien la teoría de la literatura es el tema principal de sus trabajos, no es sin embargo el único. Hemos dejado de lado preciosos textos sobre las otras artes y sobre lingüística. Por otra parte, esta antología está destinada esencialmente a lectores que no poseen forzosamente un conocimiento profundo de la lengua y de la literatura rusas. De esto resultan dos consecuencias importantes para el contenido de este libro. La teoría de la prosa es la que ocupa el primer lugar y no la del verso, que hubiera sufrido más en la traducción o resultaría simplemente incomprensible. El sistema fonológico y prosódico del ruso es demasiado diferente del sistema francés como para que el lector no iniciado pueda aprenderlo sin dificultad. La segunda consecuencia corrige el riesgo de deformar aún más el verdadero aspecto de la actividad formalista. Hemos elegido casi exclusivamente textos que tratan el aspecto teórico de los problemas, omitiendo así la mayor parte de los análisis y observaciones concretas, así como todo tipo de conclusión que solo tendría valor para la historia determinada de una literatura, rusa o cualquier otra. El lector podría imaginar fácilmente una doctrina abstracta, aislada de los hechos y de la práctica científica. En realidad, se trata de lo contrario. El trabajo de los formalistas es ante todo empírico. Lo que falta con frecuencia son, precisamente, las conclusiones abstractas, la neta conciencia teórica. Agreguemos finalmente que no hemos conseguido todos los textos formalistas, lo que ha restringido igualmente la selección. Hemos agrupado los textos elegidos en dos partes. Se puede decir, simplificando, que la primera se centra en los estudios literarios y la segunda en la literatura en sí misma. Por supuesto que ese límite entre el objeto de estudio y su método es ilusorio, y cada parte toca por lo menos parcialmente los dos aspectos. El artículo de Eichenbaum, La teoría del método formal, presenta un balance del trabajo de los formalistas durante los años 1916 a 1925. Este artículo puede servir de introducción a la doctrina, ya que señala las más importantes adquisiciones de este periodo. Escrito por uno de los participantes más activos del grupo, nos ofrece una condensación de los puntos de vista de los formalistas sobre su propio trabajo y, de una manera más integral, de su actividad ante el estatus e historia de la ciencia. Los otros artículos incluidos en esta parte siguen un orden cronológico. Los dos primeros pertenecen a la fase inicial del movimiento. El arte como artificio, de Shklovsky, fue el artículo manifiesto,
Su autor desempeña el papel de cabeza del grupo durante ese primer periodo. El texto de Jacobson no tuvo la misma importancia en la evolución de la doctrina, puesto que fue publicado originariamente en checo y luego en ucraniano. El original ruso apareció por primera vez en 1962. Ese texto presenta las posiciones iniciales del autor, que luego desarrolló en su libro La poesía rusa moderna. Hemos preferido el primero en lugar del más reciente, que se ocupa de la poesía de Yelebnikov y que se presta menos a una traducción. Vinogradov no adhirió nunca al grupo formalista. Sus preocupaciones fueron siempre de orden lingüístico y estilístico. Sin embargo, la influencia de los formalistas sobre sus primeras obras es incontestable. El extracto elegido, que trata de la relación entre el estudio sincrónico y el estudio diacrónico, es la conclusión de un análisis estilístico sobre un texto ruso del siglo XVI. La noción de construcción es igualmente un extracto, tomado del primer capítulo del libro de Tenianov, El problema del lenguaje poético. Esta obra encara los problemas del ritmo y de la significación en el verso y constituye indiscutiblemente un logro de la actividad formalista. Principalmente en los artículos que marcan la última etapa del movimiento, el mismo Tenianov desarrolla las ideas retomadas más tarde por el estructuralismo. Algunas de ellas, de la evolución literaria, esperan aún una elaboración y una aplicación más extensa. Las tesis de Tenianov y de Jacobson, último texto de esta primera parte, les dan una forma más general apoyándose en el principio, después célebre, de la analogía entre el lenguaje y las otras formas de la actividad social. En la segunda parte, los textos están dispuestos según un principio sistemático. Los extractos tomados del artículo de Brick sobre la interferencia entre ritmo y sintaxis caracterizan bien a ese inspirador de los formalistas, que ha dejado tan pocos escritos científicos. Se puede notar su influencia en los textos tomados de diferentes artículos de Tomaszewski, de los cuales hemos quitado casi enteramente los ejemplos. Los tres textos siguientes se refieren a la teoría de la prosa. El último, como está hecho, el capote de Gogol, es el último análisis concreto aquí presentado. Lo hemos elegido por dos razones: su importancia en la evolución del formalismo y la notoriedad del texto analizado. El artículo de Prop, Las transformaciones de los cuentos fantásticos, da cuenta del último periodo del movimiento. Representa un complemento precioso al libro del mismo autor sobre la morfología del cuento. Al mismo tiempo, este texto tiene valor por sí, ya que destaca un problema actual para el estudio estructural de los mitos, sueños, etc. Finalmente, el largo extracto sobre la temática está sacado del libro de Tomaszewski, Teoría de la literatura. Esta obra, realizada en forma de manual, está destinada a un público más vasto. Esto explica la presencia de algunas informaciones casi banales. Con todo, sin pretender tener un carácter original, este libro es la única tentativa contemporánea de dar una forma sistemática a las adquisiciones de los formalistas, en especial en el dominio de la prosa. Además del primero y del último artículo, que presentan visiones de conjunto, el lector percibirá ciertas repeticiones o contradicciones entre los textos particulares. Este defecto es fácil de explicar, ya que nuestro libro no constituye un estudio homogéneo. Son textos de autores diferentes escritos a lo largo de un periodo de 10 años. Al mismo tiempo, permanecemos fieles de esta manera al espíritu de los formalistas, que siempre rehusaron dar forma definitiva e indiscutible a los resultados adquiridos. Agradezco al profesor Roman Jacobson de la Universidad de Harvard, que me dio consejos preciosos sobre la elección de los textos y me ayudó a encontrar algunos de ellos. Al profesor Ladislav Madhepta de la Universidad de Michigan, que me procuró diversos textos, y a Gerard Genet, que me dio la idea de esta colección y los primeros impulsos en mi trabajo. Agradezco particularmente a Annie Labor, que participó en la elaboración del texto francés de la traducción, así como a Delphine Perret por su trabajo desinteresado. Expreso también mi vivo reconocimiento a mis amigos Eliane Morer, Nicolas Rouet, Georges Sebag y Marc Rouanet, que leyeron y corrigieron partes del manuscrito. París, noviembre de 1964.